Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Estamos en el viernes 26 de septiembre. Es viernes de la semana número 25 del tiempo ordinario. Viernes para despedir al profeta Ageo. Solo ayer y hoy tenemos el tiempo para estudiar al profeta Ageo. Y con Monseñor Romero seguimos hablando de esa carta, la tercera carta pastoral que presentó a la arquidiócesis. La primera fue en la Pascua del 77, la segunda 6 de agosto 77, esta es la tercera presentada el 6 de agosto de 1978 y falta una cuarta que será presentada el 6 de agosto de 1979. La Iglesia está llamada a acompañar las organizaciones populares. Lo que vamos a escuchar ahora es precisamente más de la justificación del por qué él, como arzobispo, a diferencia de los demás obispos, con excepción de Monseñor Arturo Rivera y Damas, que Monseñor Arturo Rivera y Damas sí, también él firmó esta carta. No solo fue solidario con Monseñor, sino la acuerpó, firmó también. Esta carta es prácticamente de los dos, el arzobispo Monseñor Romero y el obispo de Santiago de María, Monseñor Arturo Rivera y Damas. Encontramos aquí fundamentos, argumentos del por qué Monseñor decide acompañar las organizaciones político-populares. Oigamos a Monseñor. Pues todo esto, queridos hermanos, es lo que yo encuentro en las lecturas de hoy. La primera lectura es maravillosa. El profeta Ezequiel. Se dice que pocos hombres se han adentrado tanto en el misterio de Dios como este profeta, que hasta parecía anormal. Ven cómo no es una ignominia que lo tengan a uno por loco. Al profeta Ezequiel lo tenían por loco, y era porque se había adentrado tanto en el mundo de Dios que los hombres lo sentían anormal. ¿Quiénes son los anormales? Los que se han apartado tanto de Dios que a los que tratan de buscar a Dios les parecen anormales, o los que se normalizan en el centro de la vida, que es Dios. Pues este profeta Ezequiel, loco para el mundo, predica el gran misterio que han escuchado hoy, una parábola. El capítulo 33 de Ezequiel es quizá de las descripciones más bellas de la misión profética que Dios quiere confiar a los hombres. La parábola es esta: si Dios permite la guerra contra un pueblo, ese pueblo nombra centinelas que estén vigilando cuando viene el enemigo, y cuando se acerca suena el cuerno, costumbre de aquel tiempo, la trompeta, y en la ciudad oyen la trompeta. El que la oye y se prepara a defenderse no morirá, como tampoco morirá el centinela porque cumplió su deber. Pero el que oyendo al centinela no le hizo caso, morirá. Pero el centinela salva su responsabilidad. Y al revés, dice la parábola, si el centinela descuida su deber, no toca la trompeta,
entra el enemigo y a los que están preparados no los vence, pero el centinela sí es responsable de su negligencia. Y si por la negligencia del centinela también mueren otros descuidados en el pueblo, todos son condenados, centinela y pueblo. Ahora aplica el profeta a su propia misión. Así yo soy el centinela, el profeta es un centinela, un vigía. Y cuando Dios dice malvados, convertidos, el profeta tiene que ser trompeta de Dios para decir malvados, convertidos. Y si el malvado no se convierte, se perderá. Pero el profeta salvará su responsabilidad. Y si el profeta no grita, el malvado se perderá por su culpa. Pero yo, dice Dios, pediré cuenta también al profeta, porque no clamó, no fue trompeta, no fue vigía. Tremendo trabajo el del profeta, ser centinela, como estar en un garitón, allá en una torre, viendo si se acerca el enemigo. Se acerca el enemigo, hay que sonar la trompeta, el cuerno, la campana, lo que sea. Se acerca el enemigo, es el trabajo del profeta. Cuando en Aguilares el ejército de la Guardia Nacional, después de haber asesinado a Rutilio, el presidente de ese entonces decidió tomarse la parroquia, el templo parroquial de Aguilares, y la convirtieron en un cuartel. Hay una niña que sube al campanario porque viene el ejército y toca la campana para alertar al pueblo. Algo está pasando en el templo, y era la Guardia Nacional, el ejército, que se iba a tomar el templo parroquial y convertirlo en cuartel. Este trabajo, por sencillo que parezca, es el trabajo de un profeta, de una profeta. Es alertar al pueblo. Y Monseñor Romero fue un buen trompetista, fue un buen campanero, porque alertó al pueblo. Esto es lo que está pasando. Y la profecía, la parábola del profeta Ezequiel, capítulo 33, pone en alto la moral de Monseñor Romero. Monseñor Romero lo hizo muy bien. Nos alertó, nos habló. Conviértanse. Conviértanse ustedes, oligarcas. Conviértanse ustedes, gobiernos. Conviértanse ustedes, organizaciones populares. Conviértanse. Convirtámonos todos. Porque esta es la única solución. No hay otro camino. Sin conversión no hay liberación. Mañana vamos a tener ya la 7ª sesión de este curso de Historia de la Iglesia, y vamos a estudiar los documentos de Medellín. Todo esto que estamos estudiando de Monseñor Romero en esta homilía del 10 de septiembre de 1978 aplica para lo que estamos viviendo en esta formación. Poco a poco hemos venido estudiando cómo surgió la Iglesia, cómo se definió el canon y los dogmas, cómo fue la organización de los grupos religiosos, después cómo se definió esa proclamación de la fe, ese símbolo de la fe, ese credo, porque ya teníamos un credo de los apóstoles y había que ampliarlo un poquito más y dejar bien claro quién es Jesús, quién es el Padre, quién es el Espíritu Santo, quién es la Iglesia y quién es María. Había que dejarlo bien claro, y tenemos el credo niceno-constantinopolitano, el credo largo le llamamos.
Después llegamos a la Reforma Protestante y últimamente en el Vaticano II. Nos hemos ido metiendo a nuestro territorio. Veníamos desde Jerusalén, el Concilio de Jerusalén, capítulo 15 de los Hechos, Concilio de Nicea, en el actual Turquía. Ahí se dio el Concilio de Nicea, año 325. Nos vinimos a Alemania y a Roma con Martín Lutero, y ahora nos metimos al Vaticano con el Concilio Vaticano, y mañana, primero Dios, estamos en Colombia, ya en Medellín, y el otro sábado, primero Dios, estamos en México, en Puebla. Después nos vamos a ir a Santo Domingo, luego a Brasil, y vamos a llegar después a nuestro querido país, El Salvador, para las 2 últimas sesiones de Historia de la Iglesia. Estas cosas que Monseñor explica huelen a Medellín. Tienen olfato, sabor, olor a Medellín. Porque en Medellín se habló de que todo el pueblo es profeta. Frente a semejante coyuntura, todos y todas tenemos que ser profeta. Y la aplicación que Monseñor hace, el profeta es un centinela. Ezequiel manda al profeta como un centinela. Y Monseñor cumplió muy bien ese trabajo de centinela. Lo hizo muy bien. Fue un buen guardián de su pueblo. Despedimos entonces al profeta Ageo, capítulo 2, versículos del 1 al 9, dice lo siguiente: el año segundo del reinado de Darío, el día 21 del 7º mes, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo. Di a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judea, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y al resto del pueblo: ¿quién entre ustedes vive todavía de los que vieron este templo en su esplendor primitivo? ¿Y qué ven ustedes ahora? No es como si no existiera antes. ¿No es como si no existiera ante sus ojos? Ánimo. Zorobabel, oráculo del Señor. Ánimo, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote. Ánimo, pueblo entero, oráculo del Señor. A la obra que yo estoy con ustedes, oráculo del Señor de los ejércitos. La palabra pactada con ustedes cuando salían de Egipto, y mi espíritu habitan con ustedes. No teman. Así dice el Señor de los ejércitos: todavía un poco más, y agitaré cielo y tierra y mar y continentes. Pondré en movimiento los pueblos. Vendrán las riquezas de todo el mundo, y llenaré de gloria este templo, dice el Señor de los ejércitos. Mía es la plata, y mío es el oro, dice el Señor de los ejércitos. La gloria de este segundo templo será mayor que la del primero, dice el Señor de los ejércitos. Y en este sitio daré la paz, oráculo del Señor de los ejércitos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ageo, les decía ayer, es un profeta que escribió 2 capítulos nada más, el 1 y el segundo. Los escribió en el año 520, más o menos 18 años después de que el pueblo había retornado de Babilonia y se estaba estableciendo de nuevo en la tierra de Judá.
Ayer veíamos cómo la gente primero reconstruyó sus casas y consideraba que no era tiempo todavía de levantar de nuevo el templo. Pero el profeta Ageo les insiste, ya es tiempo. Y ahora les está dando las palabras de ánimo. Ánimo, levanten esa cara. Para los que recuerdan cómo era el templo, este va a ser mejor. Y yo voy a manifestar mi gloria en el nuevo templo. Nunca los he abandonado. Y ahora, cuando manifieste mi gloria, me voy a quedar con ustedes. Nadie les hará daño. Le habla al gobernador, le habla al hijo del sumo sacerdote, autoridad civil, autoridad religiosa, estoy con ustedes. Ánimo. No se desesperen. Ánimo. El profeta Ageo pertenece al grupo de los llamados profetas menores. Hay unos profetas que son llamados los mayores. ¿Cuál es la diferencia entre los mayores y los menores? Que los mayores se les dice así porque escribieron más. Ageo solo escribió 2 capítulos. Es un profeta menor, escribió poquito. Y respondió a una coyuntura. La escritura de Ageo prácticamente se da en 2 meses, máximo 4 meses. Lo que vivió Ageo era que el pueblo estaba sin aliento. Y el trabajo del profeta es levantarle la moral. ¡Ánimo! Reconstruyan ese templo, ya es hora. Y sepan que ese templo va a tener más lujo, más esplendor que el que nos destruyó Nabucodonosor. Me imagino yo al pueblo escuchando al profeta Ageo y diciendo, pues es verdad, reconstruyamos el templo basado en lo que les explicaba ayer de lo que sucedió en Nicaragua, en Huaspam. Primero las casitas y después vamos a reconstruir el templo. Pero en ese templo de Jerusalén, el segundo templo, el primero lo hizo Salomón, este es el reconstruido por el pueblo. Este templo jugaba un papel importante porque el pueblo de Israel, desde las palabras del profeta Isaías, las de Malaquías, hay una profecía de que va a surgir el Mesías. Y el Mesías tiene que aparecer en el templo. Así lo fueron concibiendo. Pero llega Jesús, que es el Mesías, y no apareció en el templo, sino en un hogar sencillo de Nazaret. El Evangelio de hoy está tomado de Lucas capítulo 9, versículos 18 al 22, dice lo siguiente. Un día en que Jesús oraba a solas y sus discípulos estaban con él, les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías y otros alguno de los antiguos profetas que ha resucitado. Pero ustedes, les preguntó, ¿quién dicen que soy yo? Pedro, tomando la palabra, respondió, tú eres el Mesías de Dios. Y él les ordenó terminantemente que no lo dijeran a nadie. El Hijo del Hombre les dijo, debe sufrir mucho, ser rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Creo que usted distingue la diferencia entre Lucas y Mateo. Mateo 16, del 16 al 18, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro tomó la palabra y dijo, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. Yo te digo que tú eres Pedro, ese es Mateo. Aquí
no hay esa intención. Allá en Mateo, Jesús está formando el nuevo pueblo. Jesús es el nuevo Moisés en Mateo, por eso promulga una nueva ley y por eso está formando un nuevo pueblo. Y ese nuevo pueblo, igual que en el Antiguo Testamento, alguien tiene que liderarlo. Cuando yo ya no esté, alguien va a liderar ese pueblo. Ese es Pedro. Tú eres Pedro. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Mateo. Lucas no tiene esa dificultad. Lucas está construyendo no un pueblo, sino una comunidad. ¿Qué es lo importante para Lucas? Que el grupo acaba de enviar a los 12 y ahora Jesús está orando y les hace esa pregunta y se las hace como comunidad. Ya fueron a proclamar el reino. ¿Quién dice la gente que soy yo? Por allá les deben haber dicho: ese es Elías, ese es Juan Bautista, no, ese es uno de los profetas que ha resucitado. ¿Y ustedes? ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Y como Pedro es el líder en Mateo, y Pedro es también el que más habla en Marcos, este texto también está en Marcos, entonces Lucas copia de Marcos, pero no le pone lo que Mateo le agregó: tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No. Lucas nos presenta a un Pedro que toma la palabra. Aquí no lo presenta como jefe, ni le promete: voy a edificar una iglesia. No. Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías de Dios. Muy simple. Allá, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo, Mateo. Tú eres el Mesías de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. La comunidad cree que tú eres el Mesías de Dios. No el Mesías de Israel. Ese es el que iba a restaurar las 12 tribus de Israel. El Mesías de Dios. Me imagino yo a Jesús haciendo con la cabeza así el gesto, asintiendo. Muy bien, pero no se lo digan a nadie. Ya los mandó a proclamar el reino de Dios. Primero lo hizo Juan, después lo hizo Jesús y hoy ya lo hicieron los 12. Y después va a venir la misión para toda la comunidad. Pero hoy no les va a decir: vayan por todo el mundo y digan: ya está aquí el Mesías. No, no se lo digan a nadie. Porque el Mesías va a padecer, va a sufrir. Lo van a capturar, lo van a torturar, lo van a crucificar, pero va a resucitar. Este es Jesús, el Mesías de Dios, no el Hijo del Dios vivo. Eso es Mateo. No se lo digan a nadie. Los envía que fueran a proclamar el reino, que sanaran enfermos, que expulsaran demonios, está bien. Pero hoy no les estoy dando orden que vayan y digan: ya llegó el Mesías. No. Esperen. Y esperen, no se lo digan a nadie, porque primero tiene que sufrir, padecer. Esto es contradictorio con la concepción que tienen los judíos. Los judíos, hemos visto en Ageo, están reconstruyendo el templo y están llenos de esperanza de que ese templo va a ser mucho más glorioso que el anterior. Vendrán todas las riquezas, el oro, la plata, todo va a venir al nuevo templo. Y en ese templo se va a manifestar el Mesías. Y Jesús está diciéndole a la comunidad en Lucas: ya vine, aquí estoy, pero no se lo digan a nadie todavía, porque no soy yo el que lo voy a decir, van a ser ustedes. Pero espérense, lo van a decir
cuando ya tengan el Espíritu Santo. Ahorita no. Ahorita me alegra que ya sepan que aquí está el Mesías, pero todavía no lo digan. Sí proclamen el reino de Dios, sí sanen enfermos, sí expulsen demonios, sí, pero no le digan a la gente que aquí está el Mesías. Eso será tarea después. Hay que ver en Hechos de los Apóstoles cómo Pedro lanza semejante discurso. Varones de Galilea, ustedes crucificaron a Jesús y Dios lo resucitó y lo constituyó juez de vivos y muertos. Ya llegó el Mesías. Nosotros comimos con él, pero no se los podíamos decir. Ahora que ustedes lo crucificaron, ahora se los decimos. Ahora sí, les vamos a decir, el Mesías ya vino. Pasó por aquí haciendo el bien, sanando enfermos, expulsando demonios. Sí, todo eso hizo el Mesías. Ya llegó el Mesías. Eso será cuando llegue Hechos capítulo 2. Es bonito cuando ya me siento yo en confianza con ustedes y me atrevo a dar estas explicaciones porque ya saben distinguir Mateo de Lucas y Mateo de Marcos y Lucas de Marcos. Mucho más Juan de los 3 evangelios. Estamos manejando ya estos evangelios, cada uno con su naturaleza. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.